Muy buenas, bienvenidos a Escribiendo su Palabra verso a verso. Vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa en Gálatas 5, versículo 22. Antes que nada, muchas gracias por conectarte una vez más conmigo. Me hace mucha ilusión y te animo a que puedas compartir este podcast, darle algún like, escribirme algún comentario desde donde me oyes o si qué es lo que te transmite un poco este podcast y así poder conocerlos un poquito más. Hoy vamos a hablar sobre los frutos del Espíritu. Te habrás dado cuenta cuando hemos dicho Gálatas 5:22 porque en el pasado ya ha salido y también suele ser un texto bastante conocido. Pero ayer hablábamos de la paciencia como ese proceso de que hay que esperar, pero esperamos con confianza, no esperamos desesperados, ¿no? Sino que esperamos como el agricultor que siembra y que aprende que no se puede acelerar aquello que necesita tiempo, digamos. Pero hoy vamos a centrarnos, y seguimos un poco, si te fijas, con esto de los frutos del campo y demás, ¿no? Vamos a centrarnos en qué dice la Biblia en Gálatas, y dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, y continúa diciendo otros frutos del Espíritu, pero vamos a pararnos ahí, que hemos llegado a la palabra que buscábamos, ¿no? La paciencia como fruto del Espíritu. Y esa es una palabra clave también, ¿no? Que dice que es un fruto, no es algo que conseguimos con el esfuerzo del Espíritu, la presión del Espíritu, el sacrificio del Espíritu, ni nada de esto, sino que es un fruto. Y un fruto, pues como hablábamos ayer, no aparece de repente, no es algo que podemos forzar o fabricar, ni tampoco podemos, digamos, conseguirlo en un momento concreto e instantáneo, como a lo mejor podemos comprar por internet cualquier cosa, ¿no? Un fruto es algo que crece, que se forma con el tiempo, que necesita un entorno adecuado también, ¿no? Una buena tierra, un buen clima, etc. Y necesita también la conexión adecuada, porque un fruto que está en una rama que tiene pues algún tipo de rotura, pues no va a crecer igual de bien. Y eso me hace pensar en cuanto a cómo entendemos la paciencia, ¿no? Que muchas veces creemos que tenemos que ser más pacientes. Yo he sido de esas, he sentido que tenía que, digamos, esforzarme más por ser más paciente y lo intentaba, pero por dentro me sentía igual y seguía igual, porque a lo mejor por fuera sí que me contenía, ¿no? Y no decía lo que pensaba, o no apuraba a la gente, o no me apuraba a mí misma, pero por dentro sí que sentía como esa frustración, esa prisa, la tensión, digamos, ¿no? Y creo que este versículo nos apunta a algo más profundo, que es que la paciencia real no podemos actuarla como yo estaba intentando hacer. Tiene que ser algo que nos transforma desde dentro. Y hablando de esto de la frustración que te digo que sentía, ¿no? Pues a lo mejor cuando había alguna situación en la que yo pensaba que otra persona no estaba haciendo las cosas bien y perdía yo la paciencia, por ejemplo, ¿no? O cuando a mí misma no me salía algo bien y perdía la paciencia conmigo, pues luego leyendo algunos libros y demás, ¿no? Se habla mucho de la tolerancia a la frustración, ¿no? Y cómo, pues, por ejemplo, la generación a la que pertenezco es que no tiene tolerancia a la frustración y demás, ¿no? Pero ¿qué es eso de la tolerancia a la frustración? Es la capacidad que tiene una persona para poder manejarse en situaciones que no salen como espera, o mejor dicho, que se salen de aquello que espera, ¿no? Y que se salen de su cuadrado de confort, digamos, y de cómo esa persona tenía sus expectativas, y entonces de repente pues tiene que actuar de una forma que ni siquiera se había imaginado, ni siquiera se había proyectado en esa situación. Pues esa capacidad no la podemos desarrollar de un día para otro, es algo que tiene que formarse. Y se forma principalmente a través del tiempo, pero también se forma a través de las experiencias y de procesos internos. Incluso también a través de nuestra fe podemos desarrollar más tolerancia a la frustración de las cosas del día a día, ¿no? La Biblia describe precisamente esto como un fruto, el fruto de la paciencia. Y es la clave, que el fruto del Espíritu crece cuando hay conexión. Y como te decía, ese fruto, si está en una rama que está rota, esa conexión está rota, pues no va a crecer igual de bien. Y en este caso, ¿a qué me refiero yo con que el fruto del Espíritu crece cuando hay conexión? Me refiero a que cuando una persona vive conectada a Dios, poco a poco va cambiando algo en su interior y empieza, digamos, a aparecer algo nuevo, mucha más calma, más margen de error también y más capacidad de esperar, de frustrarse. Y de frustrarse bien, entiéndeme, no de frustrarse y hacer la pataleta, sino de
es que al final la verdadera paciencia no se fuerza. Es más bien como un árbol que no podemos hacer que dé fruto nosotros, así de esa forma en la que nosotros entendemos el concepto de esfuerzo, ¿no? Sino que simplemente por estar conectado a la tierra, al agua, a la luz, tener sus nutrientes y demás, pues va a ir creciendo y poco a poco el fruto terminará por aparecer. Yo vivo cerca de muchos campos y muchos de ellos están abandonados, no son árboles cuidados, digamos, pero cada año dan su fruto independientemente de que nadie esté ahí para recogerlo. Y ya me sé de algunos árboles, ¿no?, que siempre los observo y digo, es que nadie lo poda, se van cayendo las ramas porque está súper cargado el árbol de fruto, y aún así es como que igualmente está conectado a lo que tiene que estar conectado y el fruto aparece sin ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Así que la paciencia, la verdadera paciencia, pues es así, crece cuando nuestra vida está conectada con la fuente correcta, que en mi opinión y en mi experiencia de vida es Dios y es su palabra en la Biblia, que podemos descubrir un poquito más sobre quién es Él y sobre su carácter, que justamente vemos que es un carácter paciente. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel le da la espalda y aún así Dios vuelve una y otra vez y permite que su pueblo siga siendo parte de su pueblo precisamente, ¿no? No lo desecha, sino que es un Dios paciente. Así que bueno, pues en una situación en la que normalmente reaccionarías con frustración o con prisa, hoy te invito a que hagas una pequeña pausa y pienses que es parte de un proceso más grande. No solamente es ese momento aislado que hay que intentar controlar, sino que es un proceso más amplio, que no tiene por qué ser perfecto, pero que está pasando, y está muy bien que podamos reconocer eso, ¿no? Que es una fase que pasará también y que vendrán otras, y que todo eso solamente va a suceder pues con el tiempo. Pues que esta palabra te acompañe hoy, y mañana vamos a ver un poquito cómo la paciencia se vuelve muy importante, especialmente en momentos difíciles. Nos encontramos mañana con otro verso a verso.